Un cliente me escribió para que le tejiera este ramo guiándome en esta imagen de referencia. Damos los créditos a la persona que tuvo la idea original. Yo les voy a presentar mi versión, la que recreé para compartirla con todos ustedes. Estos son los hilos que voy a usar. A mi cliente le pareció que estaban bien, son los más cercanos a la referencia que él me envió. La composición de este hilo es poliéster, tiene un grosor de hebra aproximado de 5 milímetros y voy a tejerlo con una aguja de 6 milímetros. También vamos a ocupar algodón sintético, yo voy a utilizar siliconado y una aguja lanera con un ojal grande para este tipo de hebra. Vamos a empezar a tejer las flores. Iniciamos con el color del centro de la flor. En esta posición tomamos la hebra corta frente a nosotros y la larga la vamos a cruzar. Hacemos aquí una X, sujeto acá, ingreso con mi aguja y traigo esta hebra. Agarro aquí, aseguro con mi dedo anular, saco mis dos dedos del círculo, aseguro acá y hago una cadena. Aquí adentro vamos a hacer 5 puntos bajos. Para hacer el punto bajo, ingreso dentro del anillo, traigo hebra, tengo 2 bucles en la aguja, tomo hebra y lo cierro. Un punto bajo. Repito, 2, 3, 4 y 5. Halo esta colita para cerrar el anillo mágico, ajusto bien y está lista la primera vuelta. Es un poco difícil, puede ser, para algunas personas diferenciar los puntos bajos, por esa razón yo voy a ocupar el marcador de puntos para que ustedes también tengan referencia. Vamos a hacer la segunda vuelta y en cada punto vamos a hacer un aumento. Esta colita la vamos a ir escondiendo a medida que vamos tejiendo, así que debemos pasarla por aquí. Aquí está el primer punto y vamos a hacer 2 puntos bajos ahí adentro. Tomo la lazada, traigo hebra y cierro. Ese es el primer punto bajo. Repito, ahí en ese mismo espacio, ingreso, traigo hebra y cierro. Está listo nuestro primer aumento. Vamos a hacer el segundo, que es acá. Miren, ya lo iba a hacer yo mal. Aquí voy escondiendo la hebra y así voy a ir tejiendo hasta completar la vuelta. El último punto no lo vamos a cerrar completo porque vamos a hacer cambio de color. Estoy en el último punto, esta vuelta quedó con 10 puntos bajos, aquí está sin cerrar y cerramos con el color de los pétalos. Para mí va a ser amarillo, retiramos el marcador y aquí en el primer punto voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a ir ahora escondiendo estas hebras, la larga café y la cortica amarilla. Esta de aquí ya la podemos cortar. E iniciamos con los pétalos, vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y ahí adentro, ahí mismo, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, 1, 2, y voy a cerrar con un punto deslizado. Vamos a hacer un punto picot, pero lo vamos a hacer en estas dos lazaditas. Aquí mírenlas. Estas dos, tomo hebra, paso y deslizo acá también. Así tenemos la punta del pétalo de girasol. Volvemos a hacer un punto alto ahí mismo. Cerramos y 2 cadenas. 1, 2, cerramos en el mismo punto. Así tenemos el primer pétalo. Para hacer el segundo y los siguientes haremos 2 cadenas, 1, 2, pasamos al siguiente punto y repetimos la secuencia. Un punto alto, 2 cadenas, 1, 2, punto picot, que es un punto deslizado, tomando estas 2 hebras para hacer la punta. Nuevamente un punto alto,
2 cadenas, 1, 2, cierro ahí mismo, en el mismo punto, y así continuamos hasta tener en total 10 pétalos. Cerramos el último pétalo en su punto con un punto deslizado y cortamos la hebra amarilla. Todas las hebras ya las podemos cortar y vamos a pasarla para la parte de atrás. Enhebramos la aguja y vamos a esconder todas las hebras, las que ya están escondidas solamente las cortamos y así tenemos listas las flores. Para el tamaño de este bouquet necesitamos 4 flores. Tejemos las hojas, iniciamos con un anillo mágico y haré 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos a regresar tejiendo por las cadenas y en la segunda cadena después de la aguja empiezo con un punto deslizado. En el siguiente hago un punto bajo, siguiente medio punto alto, en el siguiente un punto alto, en los dos siguientes un punto alto en cada uno. Aquí está 1 y 2. Voy a engancharme dentro del anillo mágico con un punto deslizado. Vamos a hacer 2 hojitas aquí mismo. Vuelvo a tejer las 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repetimos los mismos puntos que hicimos en la primera hoja. Al finalizar nos enganchamos con un punto deslizado dentro del anillo mágico, cerramos el anillo, alamos bien, organizamos, miren qué bonitas, y aquí hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Y dejamos más o menos unos 20 centímetros para que con esa misma hebra podamos coser al bouquet. Ajustamos y así es como las tenemos listas. Yo voy a tejer 4, pero esta cantidad depende de su gusto. Pueden tejer más o menos. Pasemos a tejer el bouquet. Iniciamos con un anillo mágico y aquí adentro vamos a poner 7 puntos bajos. Mi cadenita, para asegurarme, no cuenta como punto. Organizo por acá la hebra que quedó enredadita y empiezo a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro el anillo mágico y podemos iniciar la vuelta número 2. Y aquí en el primer punto y en cada uno de los puntos voy a hacer un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 14 puntos bajos. Aquí está el primer punto, ubico el marcador, realizo ahí mismo el segundo y nos vemos para empezar la vuelta número 3. Iniciamos la vuelta 3 y vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y un aumento. Marco mi primer punto, en el siguiente punto hago el aumento, repito alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 21 puntos bajos. Vuelta 4, vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, el aumento, repetimos alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 28 puntos bajos. Vuelta 5, hacemos 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, aumento, repetimos por toda la vuelta y finalizamos con 35 puntos bajos. Vuelta 6, tejemos 4 puntos bajos y un aumento. Primer punto, 1, 2, 3, 4, el aumento, repetimos por toda la vuelta y finalizamos con un total de 42 puntos bajos. Vuelta 7, tejemos la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, el aumento, repetimos por toda la vuelta, finalizamos con 49 puntos bajos. Vuelta 8,
vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Marco 2, 3, 4, 5, 6, el aumento. Repetimos por toda la vuelta, finalizamos con 56 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a tejer la misma cantidad de puntos, o sea 56, pero por la hebra trasera. Hago el primer punto, la hebra trasera es esta. Es importante que dejemos la hebra delantera libre porque ahí vamos a hacer la decoración como si fuera papel. Nos vemos al finalizar esta vuelta. Vamos a empezar a darle altura. A partir de la vuelta 10 hasta la vuelta 14 vamos a tejer punto sobre punto, los mismos 56 puntos, ya tomando el punto normalmente con las dos hebras. Nos vemos para iniciar la vuelta número 15. Antes de seguir tejiendo, nos detenemos para definir la posición en la que van a ir cosidas las flores. Debemos hacerlo en este punto para que los nudos nos queden por la parte de adentro y sea más fácil la manipulación. Yo aquí estoy viendo más o menos en donde quiero que queden y con una hebra de color café muy similar al del centro de la flor voy a empezar la costura. Si se fijan, es una hebra delgada. Y voy a agarrar cada uno de los puntos para que esta costura me quede bien fija. Nos aseguramos que en el interior haya quedado una hebra lo suficientemente larga para que con la hebra final podamos anudar. Este proceso va a ser el mismo para todos los pétalos. Decidí dejarles como lo hago, así sin velocidad, sin edición, para que las personas que son principiantes aprendan mejor, ya que he recibido mensajes que son principiantes que les gustaría aprender más lento. Por eso esto va para ustedes. Si ustedes ya están en un nivel más avanzado y consideran que no es necesario ver, pueden avanzar hasta el próximo punto en donde les enseño también la costura de las hojas. En la puntada del final dejamos la hebra por dentro y ya podemos anudarlas. Hacemos los nudos que consideremos necesarios, yo le hice 4 y podemos cortar las hebras. Verificamos que hayan quedado bien y podemos coser las hojitas. Con las hojas no puse tantas puntadas, lo único que hice fue llevar las hebras en la dirección contraria en donde se encuentran y por la parte de adentro aseguré con los nudos. Vuelvo a probar la posición de las flores para las costuras y me di cuenta que aquí en el centro iba a quedar un espacio, así que ahí voy a poner unas hojitas. Iniciamos las disminuciones. En la vuelta 15 tejemos 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, ubico el marcador. 3, 4, 5, 6, la disminución. Repetimos por toda la vuelta y finalizamos con 49 puntos bajos. Vuelta 16 vamos a tejer punto sobre punto, es decir, los mismos 49 puntos bajos. Vuelta 17 tejemos 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, disminución. Continuamos alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 42 puntos bajos. En la vuelta número 18 tejemos los mismos 42 puntos bajos. Vuelta 19 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 35 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Repetimos por toda la vuelta. Vuelta 20 tejo 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 28 puntos bajos. Vuelta 21 tejo 2 puntos bajos, una disminución, 1, 2, la disminución y repetimos alrededor de toda la vuelta. Cuando finalicemos tendremos 21 puntos bajos.
Vuelta 22, vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al finalizar tendremos 14 puntos bajos. En la vuelta 23 tejo 7 disminuciones, pero las voy a hacer por la hebra trasera. Ingreso en la primera hebra, paso a la segunda y cierro estos 3 bucles. Continuamos, al finalizar quedamos con 7 puntos bajos. Necesitamos dejar la hebra delantera disponible para dejar este adorno que cuelga como si fuera el papel. Al finalizar cortamos la hebra y la dejamos lo suficientemente larga para poder manipularla ahora en el cierre de toda la pieza. Antes de cerrar vamos a rellenar lo que haga falta. Cuando esté listo vamos a tomar la aguja lanera y cerramos la pieza tomando las hebras delanteras. En total vamos a tomar las 7 hebras para poder cerrar. Al finalizar alamos la hebra y ya queda asegurado, vamos a perder un poquito la hebra y hacer un nudo para que quede más seguro y posteriormente lo vamos a perder en medio del tejido. Empezamos a tejer la decoración de abajo, nos guiamos con el cambio de vuelta. En total tenemos 14 hebras delanteras disponibles. Iniciamos en la primera, traigo la hebra y la voy a anudar para que quede segura e iremos escondiéndola de una vez. Ingreso y tejo 3 cadenas. Y aquí adentro voy a hacer 2 puntos altos más. 1, 2. Y en cada uno de esos puntos o de esas hebras voy a tejer 3 puntos altos ahí mismo. Al finalizar tendremos 42 puntos altos. Es necesario hacer estos aumentos triples para que le dé ondulación al adorno. Cerramos esta primera vuelta en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado. Y podemos iniciar la segunda. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 4 los mismos 42 puntos bajos y cada vez cerrando la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de cada inicio de vuelta. Nos vemos al finalizar la vuelta número 4 para indicarles cómo vamos a cerrar esta pieza. Tejimos el último punto, soltamos la aguja y vamos a hacer un cierre invisible. Necesitamos la aguja lanera para hacerlo. Con la aguja ya enhebrada vamos a pasar al segundo punto alto y vamos a abrazar el primero. Vamos a simular por la parte de arriba la cadenita, la espiga y ahora me voy a devolver con la aguja en el mismo espacio de donde viene esta hebra. Ajusto y la voy a ir escondiendo por la parte de atrás. Hago unos cuantos nudos en medio del tejido para que quede bien asegurado y puedo cortar. Vamos a empezar a tejer la decoración, que es como el papel que va en la parte de arriba sobre las cadenas o hebras que dejamos disponibles. Así que con el color blanco, en mi caso, voy a ingresar y voy a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente con la parte de abajo. Voy a anudar el hilo y vamos a tejer lo mismo, 3 puntos altos dentro de cada uno de los puntos. E iniciamos con 3 cadenas que recuerden cuentan como nuestro primer punto alto. Al finalizar cortamos la hebra, soltamos la aguja y hacemos el mismo cierre invisible que hicimos en la parte de abajo. Escondemos la hebra en medio del tejido, la atravesamos por la parte interna y cortamos la hebra. Tejemos el último detalle, que es el cordón para el lazo. Iniciamos con un nudo corredizo y tejo 62 puntos cadena. Ustedes pueden modificar la medida según el tamaño de su trabajo. Puede ser que algunos lo necesiten más largo o más corto. Al finalizar corto la hebra y no la voy a cortar tan al ras para que no se vaya a deshacer. Y pasamos a hacer el lazo. Es un moñito sencillo.
Ajustamos los bucles para que quede más bonito, más parejo y así hemos terminado este hermoso proyecto. Déjenme saber qué les pareció, si les gustó, en qué otras flores o combinación de colores lo tejerían. Recuerden que apoyan mi contenido comentando los tutoriales, dejando un dedito arriba, activando la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que subo un nuevo video y si son nuevos por acá los invito a que se suscriban. Déjenme saber si les gusta este tipo de contenido, que son pedidos que me hacen clientes y que decido sacarles el patrón para compartirlo con todos ustedes. También los invito a que vayan a mis otras redes sociales y vean un video donde les comparto un poco del proceso, del trabajo que hay detrás de un tutorial y de un proyecto de tejido. Muchísimas gracias por su compañía, por su apoyo y espero que nos veamos en un próximo video. Chao.